Hay momentos que cambian la vida. A veces son tan sutiles que solo los notamos en retrospectiva. Como cuando un niño no voltea al escuchar su nombre, o cuando siempre juega con los mismos 3 carritos, en el mismo orden, cada día. ¿Y si no es timidez? ¿Y si no es solo una etapa? Bienvenidos a Mente TEA. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental: el diagnóstico y la detección temprana del autismo. Cómo reconocer algunas señales, cómo navegar el proceso del diagnóstico sin ahogarnos en dudas y temores. Pero quiero dejar algo muy en claro: el diagnóstico solo lo debe de hacer alguien que esté calificado para ello. Yo solo te proveo de mi experiencia personal. Quédate conmigo porque voy a compartir una historia que me enseñó que detrás de cada diagnóstico hay una puerta abierta a la comprensión y no una sentencia. Comencemos. Quiero mencionar algunos signos de alerta que son muy característicos, y estos se dan en la primera infancia, es decir, entre los 3 y los 6 años de edad. Y recordando un poco el capítulo anterior, donde decíamos que el autismo es un espectro, lo que significa que no hay una única forma de ser autista. Pero sí hay señales tempranas que, si aprendemos a observar, pueden ayudarnos a intervenir a tiempo. La primera de ellas es la falta de contacto visual. Un bebé que evita mirar a los ojos no está necesariamente malcriado o distraído. El contacto visual es una forma temprana de conectar. Por ejemplo, Clara, una madre en Guadalajara, recuerda que su hijo siempre miraba hacia las luces del techo, pero nunca a su rostro. Ella pensó que simplemente era curioso. Sin embargo, fue su pediatra quien le pidió observar otros comportamientos. Otra señal es poca respuesta a su nombre o escasa comunicación gestual. Imaginen que están llamando a su hijo una y otra vez y que no haya respuesta. Puede doler. Pero más allá del miedo, hay que observar el conjunto. Muchos niños con TEA no señalan para mostrar interés, ni utilizan gestos para comunicarse. No es falta de cariño, es una forma distinta de procesar el entorno. La tercera señal de la que quiero hablar hoy son los comportamientos repetitivos y la rigidez. Girar ruedas, alinear juguetes, enfadarse si se cambia algo de una rutina, son comportamientos que muchas veces se confunden con manías. Recuerdo que mi hijo, a los 2 años, podía pasar estirando una masa de un botecito amarillo muy conocido. Horas y horas y horas estirando esa masa. Pero si se cambiaba algo de su rutina, se angustiaba como si el mundo se desordenara. Casi no jugaba con otros niños y en el kinder nos decían que jugaba más tiempo solo que con sus compañeros, sobre todo en los recesos. Lo importante aquí no es caer en el alarmismo. Cada niño se desarrolla a su ritmo, pero si estos signos se presentan de forma consistente, vale la pena buscar orientación profesional. Llegar al diagnóstico puede sentirse como entrar a una sala y ver 1000 puertas y no saber cuál abrir. Generalmente todo comienza con una inquietud. En nuestro caso, en el kinder nos dijeron que casi no jugaba con sus compañeros. Pero puede ser una conversación con el pediatra, puede ser una referencia al neurólogo, al psicólogo o al terapeuta ocupacional. Depende de cada caso. Y el diagnóstico es un rompecabezas, porque el diagnóstico del autismo no se da en una sola visita, es
una evaluación multidisciplinaria, porque incluye entrevistas, observaciones del comportamiento y pruebas del desarrollo. En nuestro caso, con mi hijo tuvimos que hacer unas entrevistas nosotros como papás con la psicóloga. La psicóloga hizo la parte de la observación con mi hijo, 2, 3 sesiones para observar cómo se comportaba, y después hubo una serie de entrevistas con la escuela. Y todo esto fue parte de este diagnóstico integral. Al final de este periodo de observaciones, de evaluaciones, fue entonces que nos dieron el diagnóstico. Parte de este proceso multidisciplinario es que nosotros como padres también acudimos a una terapeuta familiar. No porque estuviéramos locos, sino porque es parte del tratamiento global que se da como acompañamiento a un niño con TEA. Y eso a su vez nos abrió el panorama y nos ayudó a ir derribando expectativas y miedos. Porque vaya que los teníamos, porque estábamos con muchos sentimientos encontrados. Y es una sensación muy extraña porque hay mucha negación. Y generalmente esta negación se da por la falta de información. Porque, obviamente no sabemos mucho de estos temas. Y es precisamente donde el objetivo de este podcast quiere ayudar a las personas a tener un poquito más de información, a sentirse acompañados, a que no caminen solos en este camino. Cuando recibimos el diagnóstico de nuestro hijo, sentimos que alguien nos había apagado la luz, porque, o como decimos aquí en México, un cubetazo de agua fría. Una de las preguntas que teníamos era, ¿va a tener amigos? ¿O tiene amigos? ¿Logrará ser independiente? Muchas dudas alrededor, cómo nosotros vamos a cambiar nuestra dinámica familiar. Y creo que todo esto depende también mucho del grado del TEA. Pero eso lo veremos en otro capítulo donde hablaremos precisamente de las clasificaciones o los grados que hay del TEA. Y esto pues nos dejó algunas noches sin dormir. En otras buscábamos información, veíamos videos. Estábamos en un mar de incertidumbre porque no sabíamos qué era, no sabíamos qué nos esperaba, qué teníamos que hacer y sobre todo que queríamos entender más del tema. Porque entendiendo más el tema podemos comprender mejor a nuestro hijo. Y justo en esa búsqueda escuché a un adulto autista dar una charla y hablaba con mucho orgullo, con humor, con una claridad que me fue quitando muchos prejuicios. Y entonces fue cuando dije, mi hijo no necesita cambiar, yo soy el que necesito comprender. Y mucha gente es alrededor de ello. Y es normal sentir tristeza, miedo, incluso culpa. Pero el verdadero crecimiento comienza cuando transformamos ese dolor en acción. Cuando no nos quedamos ahí sumidos en el ¿qué tal si sí? O a lo mejor hice esto, o a lo mejor fue aquello. O algo que es muy peligroso es echarse la culpa al uno al otro como papás. Y eso no debe de ser porque no es culpa de nadie. Y el duelo no es tanto por el niño, sino por la expectativa que se tenía. Y soltar esa idea, que cuesta mucho trabajo, pero cuando la sueltas aparece algo más hermoso. La verdad de quién es, cómo es ese niño o esa niña autista. Y al aceptar el diagnóstico no es resignarse, es tomar la oportunidad de aprender, de acompañar y de crecer juntos.
Vaya que es un camino maravilloso. El primer paso es informarse. Busca profesionales que respeten la neurodiversidad. Conecta con otros padres. Participa en comunidades. Busca en foros. Solo una advertencia amigable es: ten cuidado porque puede llegar a haber mucha desinformación. Pero lo que sí es que nadie debería de transitar solo en este camino. Y se vale pedir ayuda. Nosotros en Mente TEA te podemos ayudar. Pero busca ayuda, no te quedes con la culpa o no te quedes sumido. Recuerda, convierte ese dolor en acción. Hoy hablamos de señales, diagnósticos y emociones. Pero sobre todo, hablamos de amor. De ese amor que no necesita certeza, solo presencia. Si estás en este camino, quiero que sepas algo: no estás solo. Tu historia, tu familia, tu experiencia importan. En el próximo capítulo hablaremos de qué son las ecolalias y las estereotipias, que son comportamientos clásicos de un niño autista. Gracias por acompañarme. Te invito a compartir este episodio con quienes lo necesiten, porque entender es también un acto de amor. Esto fue Mente TEA. Gracias por escuchar y por abrir tu mente y tu corazón a nuevas formas de ver el mundo. Y recuerda, cada historia merece ser escuchada.